desde el primer día de universidad, todos sabían quién era él. Alejandro Vega, capitán del equipo de hockey, el chico más popular del campus. Alto, de hombros anchos y mirada verde que parecía atravesar a cualquiera. Su sonrisa era suficiente para que las chicas perdieran el control, y su voz, grave, segura, casi arrogante, se quedaba grabada en la memoria de quien lo escuchara. Era el tipo de persona que parecía tenerlo todo: talento, belleza, carisma. Pero lo que nadie entendía era cómo una sola chica lograba no rendirse ante su encanto. Clara Méndez era distinta. No porque no lo notara, sino porque decidía no hacerlo. Mientras todas las miradas se volvían hacia Alejandro cada vez que entraba en una sala, ella simplemente levantaba la vista, lo miraba un segundo y luego volvía a concentrarse en sus apuntes, en su café, o en cualquier otra cosa menos en él. Tenía el cabello castaño que caía en suaves ondas sobre sus hombros, ojos claros que a veces parecían azulados bajo la luz del sol, y unas pequeñas pecas sobre la nariz que se marcaban más cuando reía. Pero lo que más la definía era su serenidad. No fingida, no altiva. Era simplemente real. Y eso era lo que más lo irritaba. Que ella no necesitara demostrar nada. Que no buscara su atención. Que lo tratara como a cualquier otro chico. Desde entonces, Alejandro tenía una nueva distracción. Y no era un partido, ni una conquista, ni un trofeo, sino ella. Cada día, encontraba una nueva manera de provocar su reacción. Le quitaba el libro de las manos en la biblioteca, le robaba el bolígrafo en clase, o se sentaba en su mesa solo para molestarla. ¿Siempre lees cosas tan aburridas?, le decía con una sonrisa ladeada. ¿Siempre hablas sin que te pregunten?, respondía ella sin levantar la vista. Ese tipo de respuestas, tan frías y certeras, le encantaban. Lo descolocaban. Y eso lo volvía loco. Era como si Clara tuviera un escudo invisible, una barrera que él no podía atravesar. Y aunque sabía que tenía cientos de chicas dispuestas a todo por él, no le importaba ninguna. Solo quería que ella lo mirara con los mismos ojos con los que todos lo hacían. Solo quería una reacción. Una sonrisa. Un gesto. Algo. Pero ella siempre lo ignoraba. En los pasillos, cuando él le hacía bromas. En la cafetería, cuando se sentaba a propósito frente a ella. En los entrenamientos, cuando sabía que ella pasaba por las gradas camino a clase. No sé por qué te esfuerzas tanto, le dijo su mejor amigo, entre risas. Esa chica no cae, Ale. Entonces la haré caer, respondió él, sin dudarlo. No hay nadie que me ignore así. Nadie. Pero en el fondo, algo dentro de él sabía que no era solo cuestión de orgullo. Era otra cosa. Algo más profundo, más extraño. Una necesidad de que ella lo viera como realmente era, más allá del capitán, del chico popular, del que todos admiraban. Y cada día que pasaba, su obsesión crecía un poco más. Clara, por su parte, trataba de mantenerse firme. Sabía perfectamente que Alejandro Vega era un problema con piernas. No solo por su fama, sino porque cada vez que la miraba, había algo en sus ojos que la desarmaba por dentro. Pero no podía permitirlo. No quería ser una más. Así que fingía indiferencia, aunque a veces, cuando él pasaba cerca, sentía ese cosquilleo incómodo en el estómago. No te metas en líos, Clara, se repetía a sí misma. No con él. Pero él no entendía de límites. Y aunque ella lo evitaba, él siempre encontraba una forma de volver a su órbita. Una sonrisa en medio del pasillo, una mirada que duraba más de lo debido, una frase dicha en voz baja solo para ella. Hasta que llegó el día en que Clara comprendió que ignorarlo no lo alejaba. Lo desafiaba. Los días siguientes se convirtieron en un juego silencioso que solo ellos dos parecían entender. Alejandro seguía buscando cualquier excusa para acercarse a ella, aunque fuera por un segundo. Era como si el campus se hubiera vuelto demasiado pequeño para evitar los encuentros entre ambos. En clase, siempre se las ingeniaba para sentarse cerca. A veces le pasaba notas solo para provocarla,
otras le lanzaba bolitas de papel con frases que sabía que la irritarían. Una mañana, ella abrió su cuaderno y encontró una hoja doblada con una frase escrita con su letra segura. «Algún día vas a sonreírme, Méndez». Ella la miró, suspiró y la rompió en pedacitos antes de tirarla al suelo. Él lo vio, y lejos de molestarse, sonrió. Ese gesto, esa manera de desafiarlo sin decir una palabra, lo volvía loco. «Eres insoportable», le dijo una tarde cuando él la interceptó a la salida de la biblioteca. «Lo sé», contestó él, con esa sonrisa arrogante, «pero admítelo, me recuerdas más de lo que quisieras». «Por desgracia», replicó ella, empujándolo suavemente para poder pasar, «sí. Me recuerdas lo que no quiero en mi vida». Alejandro se quedó quieto, viéndola alejarse, con el orgullo dolido pero con una sonrisa que no podía ocultar. No sabía en qué momento había dejado de ser un juego. No sabía por qué, cuando ella lo rechazaba, sentía la necesidad de intentarlo otra vez. Tal vez porque, por primera vez, no era él quien tenía el control. Y eso lo desesperaba. Durante los entrenamientos de hockey, su mirada solía perderse hacia las gradas, incluso cuando ella no estaba. Imaginaba que sí, que aparecía con su libreta y ese gesto sereno, fingiendo que no lo miraba. Y cada vez que alguien le hablaba de ella, porque todos sabían que algo raro pasaba entre los dos, él fingía indiferencia, pero sus ojos lo traicionaban. «¿Qué pasa contigo, Ale?», le preguntó uno de sus compañeros mientras se quitaban el equipo. «Desde que conociste a esa chica estás distraído». «No estoy distraído», respondió él, sin mirarlo. «Entonces estás jodido, que es peor», bromeó el otro. Tenía razón, aunque él no lo admitiría. Clara, por su parte, empezaba a cansarse de tenerlo siempre rondando. No entendía cómo alguien como él podía ser tan insistente. Había días en que se juraba no mirarlo ni una sola vez, pero él siempre encontraba la forma de meterse en su espacio. En la cafetería, se sentaba frente a ella sin pedir permiso. En los pasillos, aparecía justo cuando ella más quería evitarlo. Incluso en la biblioteca, donde todo debía ser silencio, se las arreglaba para dejarle un comentario escrito en los márgenes de sus libros. «Te ves linda cuando te concentras». Ella lo borraba, pero su corazón latía más rápido cada vez que lo leía. Y eso la enfurecía. «No sé qué quiere de mí», le confesó una tarde a su amiga Julia. «Es como si disfrutara molestarme». «Clara, todos saben que ese chico tiene un ego del tamaño del estadio. Si lo ignoras, lo desarmas». «Lo ignoro todos los días, y cada vez se acerca más». «Entonces, tal vez no lo estés ignorando tanto como crees», dijo Julia con una sonrisa maliciosa. Clara se quedó callada. No quería admitirlo, pero algo en esas palabras le hizo ruido. No era solo que él la molestara, era que, a pesar de todo, ella lo sentía. Su presencia, su voz, su forma de mirarla. Todo eso la alteraba más de lo que quería reconocer. Pero no podía permitir que él lo supiera. Porque si algo tenía claro era que Alejandro Vega estaba acostumbrado a que todo girara a su alrededor, y ella no iba a ser otra de esas chicas que le seguían el juego. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que pronto, todo ese tira y afloja, esas miradas contenidas y esos silencios tensos, estaban a punto de romperse. Y sería en uno de los partidos más importantes del año, donde las emociones, y los celos, iban a cambiarlo todo. Era uno de los partidos más importantes de la temporada. Las gradas estaban llenas, el aire olía a adrenalina y a expectación. Los tambores, las banderas, los gritos, todo vibraba con la misma energía eléctrica que recorría el hielo. Alejandro, con el casco en una mano y el stick en la otra, observaba a su equipo mientras se preparaban para entrar. Tenía esa expresión de seguridad que tanto lo caracterizaba, pero por dentro, algo lo inquietaba. Y esa inquietud tenía nombre y apellido. Clara Méndez. No la había visto en toda la semana, o mejor dicho, ella lo había evitado con maestría. No respondía a sus bromas, no lo miraba en los pasillos, ni siquiera reaccionaba cuando él la saludaba con ese tono provocador. Era como si se hubiera vuelto invisible, y eso lo estaba enloqueciendo. Pero entonces,
Justo cuando el partido iba a comenzar, la vio. Sentada en las gradas, con sus compañeros de clase, riendo. Riendo. Llevaba una bufanda del color del equipo, aunque probablemente por casualidad. Su cabello castaño caía sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con una luz que él nunca había visto tan clara. Ella no lo estaba mirando, no lo buscaba. Pero él no podía dejar de hacerlo. Y ahí fue cuando empezó su peor error de la noche. Durante los primeros minutos del partido, no lograba concentrarse. Sus compañeros le gritaban, le pedían que se moviera, que pasara el pack, que volviera a su posición. Pero él seguía con la mirada perdida hacia las gradas. Veía como uno de los chicos del grupo de Clara le decía algo al oído, y ella soltaba una carcajada tan sincera que le apretó el pecho. «Alejandro, concéntrate», gritó el entrenador desde la banca. Asintió, sacudiendo la cabeza, pero su mente seguía en otro sitio. Esa risa le taladraba la cabeza, lo distraía más que cualquier defensa rival. Cada vez que la veía sonreír, sentía algo que no entendía del todo. No era simple celos, era rabia, impotencia, deseo, miedo. Todo mezclado. Pero a pesar de su distracción, su talento natural lo salvó. Y cuando el partido terminó con el marcador a su favor, todo el estadio estalló en vítores. El equipo había ganado. Los jugadores se abrazaban, se quitaban los cascos, alzaban los brazos al cielo. Pero Alejandro apenas podía disfrutarlo. Porque entre la multitud, entre todos los rostros, solo buscaba el de ella. La encontró, de pie, aplaudiendo con una sonrisa leve, como si el triunfo le resultara indiferente. Y algo dentro de él hizo clic. Sin pensarlo, sin medir las consecuencias, comenzó a caminar hacia la grada donde estaba Clara. La gente empezó a gritar su nombre, creyendo que iba a celebrar con ellos, pero él los ignoró. Su mirada solo estaba fija en ella. A medida que se acercaba, el murmullo se transformó en euforia. Los flashes, los gritos, los aplausos, todo se mezclaba. Cuando llegó justo frente a donde ella estaba, se quitó la camiseta del equipo. El sudor le brillaba en la piel, el aire helado del estadio le erizaba los brazos. Clara lo miró confundida, sin entender qué estaba haciendo. ¿Qué haces?», le preguntó, frunciendo el ceño. Él sonrió, ese tipo de sonrisa que sabía que podía desarmar a cualquiera, y extendió la camiseta hacia ella. «Es para ti». Ella lo miró como si estuviera loco. «No quiero tu camiseta sudada». La respuesta fue tan seca, tan fría, que varios alrededor soltaron una risa nerviosa. Pero él no se inmutó. Al contrario, la atracción que sentía se intensificó. Esa manera tan directa de rechazarlo delante de todos, lo hizo sentir vivo. Detrás, el público comenzó a corear su nombre. «Su camiseta. Su camiseta. Su camiseta». Nadie entendía lo que pasaba, solo sabían que Alejandro Vega jamás le había dado su camiseta a nadie. Y Clara, por primera vez, sintió algo moverse dentro de ella. No era miedo. No era vergüenza. Era algo más profundo, algo que no quería admitir. Mientras todos seguían gritando, él le dijo en voz baja, con una sonrisa cargada de desafío: «¿Algún día la vas a aceptar?». Ella lo miró sin responder. Su corazón latía tan rápido que apenas podía pensar, pero se giró y bajó la mirada, intentando esconder la confusión que sentía. Aquel gesto, aquel momento entre los dos, quedó grabado en el aire. Y desde entonces, nada volvió a ser igual. Esa noche, después del partido, el nombre de Clara Méndez era lo único que rondaba por la mente de Alejandro. Ni los gritos del público, ni las felicitaciones del entrenador, ni las cámaras, ni las chicas que lo esperaban a la salida del estadio. Nada de eso tenía sentido. Porque la única persona que él quería ver, se había ido sin mirar atrás. Pasó las horas sin dormir, dándole vueltas a cada gesto, a cada palabra, a la forma en que lo había rechazado delante de todos. Debería haberlo herido en el orgullo, pero no fue así. Lo que sintió fue algo distinto: deseo, rabia,
curiosidad, una atracción que se volvía casi dolorosa. No entendía por qué una simple chica, una que no buscaba su atención, lograba trastornarlo así. Los días siguientes fueron un torbellino. Ella seguía igual que siempre, tranquila, distante, con esa calma que lo desarmaba. Él, en cambio, ya no podía disimularlo. Cuando la veía por los pasillos hablando con alguien, su cuerpo reaccionaba sin permiso. Le ardía la sangre solo de verla sonreírle a otro. Y una tarde, la imagen que lo rompió llegó sin previo aviso. Ella estaba en el jardín de la universidad, sentada sobre el césped con un grupo de compañeros. Uno de ellos, un chico alto y de sonrisa fácil, tenía el brazo sobre los hombros de Clara mientras reían. Y esa imagen fue suficiente para que algo dentro de Alejandro estallara. Sin pensarlo, dejó lo que estaba haciendo y caminó hacia ellos. Cada paso resonaba en su cabeza con un ritmo acelerado, con una rabia que no comprendía. Cuando llegó, todos lo miraron, sorprendidos. Él se detuvo frente a ellos, los ojos verdes encendidos, la mandíbula tensa. «¿Qué haces con mi chica?», soltó, sin pensarlo. El silencio fue inmediato. El chico, confundido y visiblemente nervioso, quitó el brazo de los hombros de Clara. «Oye, perdón, no sabía», balbuceó, apartándose. «¿Qué te pasa?», saltó Clara, poniéndose de pie, con el rostro encendido de furia y sorpresa. «¿Quién te crees que eres?». «Solo estoy preguntando», respondió él, pero su voz sonaba más grave, más cargada de emoción. «No tienes derecho a preguntar nada», replicó ella, cruzándose de brazos. Pero él no le dio tiempo a seguir. La tomó de la mano y tiró de ella, alejándola del grupo, entre protestas y miradas curiosas. «Suéltame, Alejandro», exclamó, intentando soltarse. «¿Estás loco?». «Sí, estoy loco», dijo él, girándose para mirarla de frente, con los ojos ardiendo. «Loco por tu culpa». Ella se quedó helada. Él respiraba agitado, el pecho subiendo y bajando con fuerza. «No te soporto cuando estás con otros», continuó él, dando un paso más cerca. «No puedo verte reír con nadie que no sea yo». «¿Y desde cuándo te importa eso?», preguntó ella, intentando sonar firme, aunque la voz le temblaba. «Desde que no puedo dejar de pensar en ti», confesó él, sin apartar la mirada. «Desde que me miras como si no existiera. Desde que me ignoras y aún así, no puedo dejar de buscarte». Ella retrocedió un paso. «Alejandro, tú y yo no somos nada». «Porque tú no quieres», dijo él, avanzando otro paso. «Porque si fuera por mí, ya lo seríamos». El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el mundo entero había desaparecido. El viento soplaba suave, moviendo los mechones de su cabello, y los ojos de él se clavaban en los de ella con una intensidad que la desarmaba. «¿Por qué yo?», susurró ella, apenas audible. «Hay 1000 chicas detrás de ti». Él sonrió, pero su voz se quebró al responder. «Porque tú eres la única que no me mira como si fuera un trofeo. La única que no se desvive por tenerme cerca. La única que me hace sentir humano». Clara se quedó sin palabras. Todo lo que había evitado sentir, todo lo que había negado, se removía dentro de ella como una ola que amenazaba con arrastrarla. Lo miraba, y por primera vez, no veía al chico popular, ni al capitán, ni al arrogante que la molestaba. Veía a un chico que estaba siendo brutalmente sincero. Él se acercó un poco más, con una mezcla de nervios y deseo en los ojos. Le tomó la cintura con una mano, mientras con la otra apartaba un mechón rebelde de su cara. «Puedo hacerlo, ¿verdad?», susurró, su voz apenas un hilo. Ella no dijo nada. Solo lo miró, sin saber si debía detenerlo. Y en ese silencio, él la besó. El primer contacto fue suave, contenido, pero lleno de todo lo que no se habían dicho. Y cuando ella reaccionó, cuando sus labios respondieron con la misma intensidad, el mundo pareció detenerse. Era como si todo lo que habían estado reprimiendo estallara de golpe. Cuando se separaron, respiraban agitados,
con las frentes casi juntas. Clara lo miró, los ojos abiertos de par en par. Esto no es real, murmuró, dando un paso atrás, con el corazón desbocado. Y antes de que él pudiera decir algo, salió corriendo. Alejandro se quedó quieto, mirándola alejarse, con una sonrisa rota y el alma temblando. No sabía si había hecho bien o mal. Solo sabía que, por primera vez, no podía imaginar su vida sin ella. Los días siguientes fueron una confusión constante para Clara. No podía concentrarse, no podía estudiar, ni siquiera podía mirar el teléfono sin pensar en lo ocurrido. Lo había besado. O peor aún, había respondido al beso de Alejandro Vega como si lo hubiera estado esperando toda la vida. Cada vez que recordaba ese momento, sus manos sujetándola, su voz temblando al decir, puedo, el calor de sus labios, el corazón se le aceleraba sin control. Y sin embargo, lo único que quería era olvidarlo. Convencerse de que había sido un impulso, un error. Por eso, durante los días siguientes, hizo todo lo posible por evitarlo. Cambiaba de pasillos, entraba tarde a clase, salía temprano. Incluso había dejado de pasar por los lugares donde sabía que él solía estar. Pero él, por alguna razón, no la buscó. Y eso la descolocó aún más. Esperaba verlo aparecer con su sonrisa provocadora, con alguna frase de esas que la desarmaban, o con una mirada que la hiciera temblar. Pero no. Era como si él hubiera desaparecido. Aunque no lo sabía, Alejandro lo hacía a propósito. No porque no quisiera verla, sino porque necesitaba darle espacio. Después de aquel beso, comprendió que no podía seguir con juegos, ni provocaciones. Lo que sentía por ella ya no era deseo, ni curiosidad. Era algo más profundo. Y si quería que ella lo creyera, debía demostrarlo. Por eso, cuando llegó el siguiente partido, decidió que haría algo que nadie olvidaría. Era sábado. El cielo estaba despejado, el aire frío del atardecer cortaba la piel, y el estadio vibraba con emoción. Clara no pensaba ir, pero sus amigas insistieron. Vamos, solo será un rato, dijo Julia, casi arrastrándola. Además, te hace bien distraerte. Ella no respondió, pero aceptó. Tal vez verlo de lejos le serviría para entender que todo lo que había pasado no significaba nada. Eso se repetía una y otra vez, aunque su pecho dijera lo contrario. Cuando llegaron, el estadio estaba repleto. Las luces, la música, el ambiente, todo parecía más grande que de costumbre. Y cuando lo vio salir al hielo, con su casco, su uniforme y esa mirada de concentración, todo volvió de golpe. El nudo en la garganta, el temblor en las manos, la sensación de que el mundo se detenía cada vez que él estaba cerca. Durante el partido, Alejandro jugó como nunca. Cada movimiento, cada pase, cada disparo parecía cargado de una energía distinta. Era como si todo lo que había guardado esos días saliera en cada golpe del stick. Y aunque nadie más lo notaba, él sí. Cada vez que marcaba un punto, la buscaba en las gradas. Solo para ver si ella lo miraba. Clara intentaba disimular, pero su mirada se cruzaba con la de él una y otra vez. Era inevitable. Había algo en sus ojos verdes que la atraía, algo que le hacía olvidar que no quería sentir. Cuando el partido terminó, con una nueva victoria, todos los jugadores levantaron los brazos, celebrando. El público gritaba, la música sonaba fuerte, pero Alejandro no sonreía. Solo miraba hacia un punto exacto, ella. Y de pronto, ocurrió algo inesperado. Los jugadores del equipo comenzaron a girarse hacia la zona donde estaba Clara. Ella frunció el ceño, confundida, mientras veía cómo uno a uno se iban reuniendo en el centro del hielo. Hasta que escuchó a alguien gritar su nombre desde abajo. ¡Clara! ¡Ven! Sus amigas la miraron sorprendidas. ¿Qué está pasando?, murmuró Julia, con una sonrisa expectante. No lo sé, dijo Clara, con el corazón acelerado. La multitud empezó a aplaudir. Ella se quedó quieta, pero sus amigas la empujaron suavemente. Ve, te está llamando.
Clara bajó las escaleras con las piernas temblorosas, mientras miles de ojos se posaban sobre ella. Cuando llegó al borde del hielo, los jugadores la ayudaron a entrar con cuidado, guiándola hasta el centro. Y allí estaba él. Alejandro Vega. Con el cabello revuelto, el uniforme empapado de sudor y una sonrisa nerviosa que jamás le había visto antes. El ruido del estadio se fue apagando poco a poco, hasta que solo quedó su voz. Clara, dijo, y su tono era firme, sincero, casi vulnerable. He pasado semanas tratando de entender qué me pasa contigo. Ella lo miró sin poder hablar. Él dio un paso más cerca. No eres como las demás. No te importa quién soy, ni lo que dicen de mí. No te importa si gano o pierdo, ni si todos gritan mi nombre. Alejandro, susurró ella, temblando. Me gustas. Me gustas por eso. Por cómo me miras sin miedo, por cómo me enfrentas, por cómo logras que todo deje de tener sentido si no te tengo cerca. La gente contenía la respiración. Él se acercó un poco más, sin apartar la mirada. Sé que te hice enojar, sé que te molesté, pero también sé que cada palabra, cada gesto, fue porque no sabía otra forma de acercarme a ti. Ella sentía que el corazón le iba a estallar. Todo el estadio estaba en silencio. Y entonces, él sonrió, bajó un poco la voz y dijo: Clara Méndez, ¿quieres ser mi novia? Hubo un segundo de vacío total. Nadie se movía. Hasta que ella, sin darse cuenta, sonrió. Una sonrisa temblorosa, pero llena de emoción. Sí, dijo, apenas audible. Y en ese instante, todo el estadio estalló. Los aplausos, los gritos, las luces, todo se volvió una celebración. Él se acercó, la rodeó con los brazos y la besó, esta vez sin miedo, sin dudas. Y ella, por fin, dejó caer todas las murallas. Lo abrazó fuerte, sabiendo que, aunque al principio lo había odiado, lo había terminado amando con la misma intensidad. Y mientras el público coreaba sus nombres, Clara pensó que a veces el amor no llega como uno espera. A veces llega entre discusiones, miradas desafiantes y besos robados. A veces, el amor se disfraza de todo lo que juraste evitar. Y cuando menos lo esperas, te das cuenta de que ya no puedes escapar de él. Desde aquella noche en el estadio, nada volvió a ser igual. El campus entero hablaba de ellos, Clara Méndez y Alejandro Vega. El chico más popular, el capitán del equipo de hockey, y la única chica que lo había ignorado hasta volverlo loco. Todos los miraban, todos lo señalaban, todos murmuraban. Pero a ninguno de los dos les importaba. Porque cuando estaban juntos, el resto del mundo dejaba de existir. Al principio, su relación era una mezcla perfecta de caos y dulzura. Discutían por todo. Por los horarios, por los mensajes, por quién tenía la razón. Clara seguía siendo la misma, directa, testaruda, y con ese orgullo que lo descolocaba. Y Alejandro, con su temperamento, con esa necesidad de tener el control, no podía evitar provocarla. Eres insoportable, le decía ella, cada vez que él hacía alguna broma para molestarla. Y tú eres adorable cuando te enojas, contestaba él, con esa sonrisa que la sacaba de quicio y la derretía al mismo tiempo. Pero entre pelea y pelea, estaban los momentos que nadie veía. Las risas en la biblioteca, los paseos a escondidas por el campus de noche, los besos robados detrás del gimnasio, cuando creían que nadie los miraba. La forma en que él la abrazaba por detrás mientras ella leía, o cómo le pasaba los dedos por el cabello cuando ella se quedaba dormida sobre sus apuntes. Era un amor que nació del orgullo, pero se volvió refugio. Alejandro, que antes vivía rodeado de gente, descubrió lo que era disfrutar del silencio junto a una sola persona. Clara, que siempre había levantado muros, aprendió a dejar que alguien los cruzara sin miedo. Aún así, no todo era perfecto. A veces chocaban fuerte, demasiado. Él seguía teniendo un punto de celos que no sabía controlar, y ella no soportaba sentir que alguien intentara decidir por ella. No necesito que me protejas, le soltó una vez, con el ceño fruncido. No intento protegerte, intento cuidarte, respondió él,
bajando la voz, acercándose poco a poco. No es lo mismo. Para mí sí, dijo, y la miró con esos ojos verdes que lograban desarmarla cada vez. Y entonces todo se desvanecía. Porque por más que discutieran, siempre terminaban buscándose. Como si el enojo fuera solo una excusa para volver a encontrarse. Una noche, mientras caminaban por el campus iluminado por las farolas, él tomó su mano. ¿Sabes lo que más me gusta de ti?, preguntó. Supongo que mi paciencia, bromeó ella. Él soltó una risa baja. Tu forma de mirarme, dijo. No como si fuera alguien importante, sino como si fuera tuyo. Ella se detuvo, lo miró, y por primera vez no tuvo nada que responder. Solo se acercó, lo abrazó y apoyó la cabeza en su pecho. Podía sentir el corazón de Alejandro latiendo fuerte bajo su camiseta, y ese sonido se volvió su lugar seguro. A veces pensaba en cómo habían empezado, las discusiones, las miradas llenas de rabia, los intentos de ignorarse. Y le resultaba increíble que de todo eso hubiera nacido algo tan real. Tan suyo. Nunca imaginé que acabaría enamorándome de ti, susurró ella, sin levantar la vista. Él sonrió, acariciándole la espalda. Yo sí, respondió con una seguridad que la hizo reír. Ah, ¿sí? Desde el día que me dijiste que no querías mi camiseta sudada. Ella soltó una carcajada y le dio un pequeño golpe en el pecho. Eres imposible. Y tú eres mía, le dijo, mirándola con ternura. Ella lo miró un segundo más y, en silencio, pensó que por mucho que quisiera negarlo, tenía razón. Eran distintos, opuestos, tercos, orgullosos. Pero también eran lo único que hacía que todo tuviera sentido. Porque aunque su historia empezó con odio y desafíos, ahora, cada vez que se miraban, sabían que ya no había vuelta atrás. Y que a veces, el amor más real es el que nace justo donde juraste que nunca florecería.